La joven mujer estaba de pie junto a la cuna, mirando a la niña que ya estaba profundamente dormida. No la soportaba. Estaba lista para abofetearla en ese mismo momento. Por supuesto, era una expresión figurada. Pero Sofía, especialmente con la cabeza llena de alcohol, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para deshacerse de esa niña. Esa niña le recordaba una vez más que su esposo estuvo casado antes con otra mujer. Esa niña era el fruto de su amor. Se enfadaba cada vez que veía a la niña. Pero tenía que vivir con la pequeña Cristina, tenía que soportar sus travesuras, aunque no quisiera hacerlo. Sofía quería tener sus propios hijos. Quería tener un hijo o una hija con Adrián y que el niño fuera solo suyo. Y le importaba poco lo que sucediera con Cristina. Salió de la habitación del bebé y se dirigió hacia la cocina. Recibió un mensaje de su esposo mientras empezaba a poner la mesa. Preparó la comida, puso a hervir café, mirando ocasionalmente por la ventana. Ahí estaba su automóvil. Se sobresaltó un poco. Ella misma no entendió por qué reaccionó de esa manera. Lo esperaba hoy para finalmente tener una conversación normal. Ya había intentado varias veces iniciar esa conversación, pero algo siempre la detenía. Y lo que la detenía era simplemente el miedo de que él la dejara por ponerle una condición, ella o la niña. No tenía intención de vivir bajo el mismo techo con el hijo de su esposo de su matrimonio anterior. Ya había tolerado bastante tiempo a la niña que no tenía nada que ver con ella misma. El hombre entró al apartamento, se quitó el cálido abrigo y de él cayó nieve de inmediato. Lo había nevado tanto que apenas se sacudió. Incluso su cabello estaba pegado de nieve, aunque caminar desde el automóvil hasta la entrada tomó solo unos minutos. Hacía un frío horrible afuera, el invierno estaba en pleno apogeo. Se quitó los zapatos y fue directo a la ducha para calentarse. Cuando salió, se vistió de nuevo y fue a la cocina. Ella ya lo esperaba con comida caliente. Se sentó a la mesa. No lucía feliz en absoluto, de hecho, no había mostrado buen humor en mucho tiempo. Últimamente, el hombre siempre parecía irritado, tenía muchos problemas en el trabajo y eso a menudo se desquitaba con su familia. Ahora él miraba a su esposa, sabiendo perfectamente que ella comenzaría una conversación desagradable que no le traería ningún placer. Adrián tomó su taza de café y dio un sorbo, inmediatamente hizo una mueca, ella se había olvidado de poner azúcar. Ella se sentó frente a él, lo miró como si él mismo tuviera que adivinar de qué se trataba exactamente la conversación. Adrián, somos una joven pareja, debemos vivir solos, dijo la mujer dirigiéndose a su esposo. Deseaba mucho que él mismo tomara una decisión. Y realmente deseaba que él dijera ahora mismo que él se haría cargo de la niña. Que ella estaba en lo correcto, que quería tener sus propios hijos. Sí, estaría de acuerdo en no tener hijos en absoluto, siempre y cuando se quedara a solas con Adrián. Era fundamentalmente importante para ella deshacerse de esa niña, para no ser constantemente recordada de la difunta esposa. Bueno, en serio, Adrián, necesitamos tener nuestros propios hijos o simplemente vivir juntos. Ella es completamente ajena para mí. ¿Por qué necesitamos a un niño ajeno en nuestra casa? Además, ni siquiera te ocupas de ella. No tienes ningún tipo de contacto con ella. ¿Por qué debería hacerlo yo? Empecemos por el hecho de que eres una mujer, dijo Adrián con calma pero de manera coactiva. Sentía cómo comenzaba a enojarse, su comportamiento lo sacaba de sus casillas. Le molestaba que ella, una vez más, iniciara esta conversación.
pero por su expresión facial, sabía que ella estaba a punto de continuar esa conversación hasta el final. ¿Por qué tengo que escuchar todo esto ahora mismo? Te quedas en casa todo el día, yo te mantengo. Todo lo que se espera de ti es que limpies la casa, cocines y cuides al niño. Eso es todo, no se te exige nada más. Y en lugar de simplemente agradecerme por trabajar duro todo el tiempo, tengo que escuchar otra queja. Sí, bueno, quédate con eso, Adrián. ¿De qué quejas estás hablando? Solo quiero que vivamos tú y yo como una familia, no como personas que acogen a una niña que nadie quiere. Lo entenderías si la amaras, si pasaras tiempo con ella de alguna manera. Pero resulta que la tomaste como a un cachorro y soy yo quien se ocupa de ella. Dijo Sofía, sin llegar a un estado de histeria. Ella intentaba hablar con calma, aunque él podía percibir un tono histérico en su voz. Parecía estar al borde de un estallido de histeria, pero aún se contenía. Sofía se prometió tener una conversación tranquila. Las histerias anteriores nunca habían dado resultado, por lo que decidió probar un enfoque diferente. Deseaba intensamente que la niña no estuviera más en esa casa. Hablaron durante bastante tiempo, la conversación se volvía cada vez más ruidosa. La pequeña niña, que Sofía pensó que estaba durmiendo, en realidad no lo estaba. Abrió ligeramente la puerta y escuchó la acalorada discusión en la cocina, que no parecía tener un final cercano. La niña se acercó al teléfono, marcó el número de la hermana de su padre, que conocía de memoria. En algún momento, la hermana de su padre le hizo memorizar su número de teléfono para que siempre pudiera llamarla. Sofía marcó el número de la hermana de su padre y de inmediato escuchó el tono. Sentía que sus rodillas temblaban. Tenía miedo de que su madrastra o su padre entraran en la habitación. Pero seguían discutiendo, a veces con un tono más enérgico y otras veces más tranquilo. Cuando Carolina respondió al teléfono, Cristina le confesó rápidamente a su tía lo que estaba sucediendo en el apartamento. Carolina escuchó atentamente a la pequeña Cristina, pero en ese momento tenía otras preocupaciones. Le aseguró que se encargaría de todo y que no se preocupara. Además, Carolina le pidió a la niña que borrara la llamada, tal como le había enseñado. Cristina colgó el teléfono y, efectivamente, borró su llamada para mantenerlo en secreto. Regresó a su habitación, aún escuchando a sus padres pelear en la cocina. No sabía exactamente qué sentía hacia ellos. Amaba mucho a su madre, pero su madre ya no estaba allí. Y todo lo que le quedaba era su padre, a quien parecía no importarle, y su madrastra, a quien no soportaba. Se fue a su habitación, aún escuchando a sus padres en la cocina. Trató de distraerse para no prestar atención a eso. Agarró su juguete favorito, el que su madre le había regalado en algún momento, lo abrazó y trató de quedarse dormida. Mientras tanto, la discusión en la cocina continuaba sin dar placer a ninguno de los involucrados. El hombre se estaba irritando cada vez más, no quería escuchar a su esposa después de un duro día de trabajo. Todo lo que quería era comer tranquilamente, tomar café, sentarse frente al televisor y acostarse a dormir. Estaba tan cansado que le importaba muy poco lo que Sofía quisiera decirle. Pero Sofía estaba decidida a terminar la conversación. Adrián, dijiste que me amabas. Cuando nos conocimos, me prometiste que no habría menciones del pasado. Pero en lugar de cumplir tu promesa, simplemente trajiste a esta niña a casa. Quiero que entiendas que la niña no es necesaria aquí. ¿Cómo no lo entiendes? ¿Qué pasará con ella cuando crezca? ¿Sabes lo que le sucede a las niñas que viven en una familia donde nadie las quiere? Quedan embarazadas a los 15 años.
No quiero que luego ella nos cargue con su propio hijo. Porque así será. Ella no es necesaria aquí. ¿Realmente no tienes ningún pariente de tu difunta esposa que pueda llevarse a la niña? Continuó Sofía, todavía manteniendo su tono controlado. Adrián incluso se sorprendió de que ella aún no estuviera histérica. La conversación continuó durante bastante tiempo y ella todavía se contenía. Aparentemente, esta conversación era realmente importante para ella. Soy su padre, lo que significa que debo cuidar de ella. Pero no tengo tiempo porque estoy trabajando. Tú eres una mujer, es tu deber cuidar de los niños. Además, no quiero tener más hijos. Así que si aún quieres hijos, no tendremos más con nosotros. Puedes estar segura de eso. ¿Quieres un hijo? Ya lo tienes. Respondió Adrián bastante bruscamente. Tomó su plato de comida y se fue a la sala de estar. Encendió el televisor y comenzó a comer, decidiendo no escuchar más a su esposa. Sofía se sentó en la cocina, cubriéndose la cara con las manos. Tenía grandes esperanzas para esa conversación. Por otro lado, también se dio cuenta de que nada iba a cambiar, demasiado tiempo había pasado, había intentado romper esa barrera durante mucho tiempo. Pero ahora eso le parecía imposible. Miraba a su esposo, quien solo movía la cabeza. Estaba parada junto al marco de la puerta, mirando hacia la sala de estar. ¿Realmente no lograría nada? Ella misma no tenía respuesta a esa pregunta. Ordenó la cocina, guardó toda la comida en el refrigerador y luego se fue a dormir. No quería continuar esa conversación, así que se envolvió en una manta y casi de inmediato se sumergió en el sueño. El hombre se sentó en el sofá durante mucho tiempo, mirando la televisión, y se fue a dormir solo después de la medianoche. La conversación con su esposa dejó una huella indeleble en él. Las palabras de ella seguían dando vueltas en su cabeza de una manera extraña. En cierto sentido, él estaba de acuerdo con ella, porque la niña realmente no era deseada en esa casa. Pero no podía simplemente llevarla y entregarla a un hogar infantil, lo que significaba que tendría que criarla. Pasaron varios días después de esa conversación. El hombre se fue al trabajo, besó a su esposa por costumbre y salió a la calle con una fuerte nevada. Hacía un frío intenso afuera. Regresó, se abrigó bien con una bufanda, se quitó el abrigo de piel, se puso un suéter y luego se volvió a vestir. Salió a la calle. Ella lo observaba, pensando en lo rápido que llegó el invierno. Este tipo de frío solía comenzar solo a finales de enero o a mediados de febrero. Este año, las heladas tan fuertes llegaron en diciembre. Hacía un frío realmente espantoso, incluso su balcón estaba cubierto de hielo. El frío inusual para esa región literalmente paralizaba las carreteras de la ciudad, la maquinaria no podía hacer frente. La mujer siguió con la mirada a su esposo, preocupada por cómo llegaría al trabajo. Últimamente, ella había estado pensando constantemente en lo que le esperaba a su esposo si algo le pasaba a su ex esposa, un accidente automovilístico y ella se quedaría con esa niña. Por supuesto, no la tendría por mucho tiempo, simplemente la entregaría a un internado o un orfanato. Ayer, ella y su esposo acordaron que él la entregaría a una institución en cuanto ella creciera un poco. Sofía estaba contenta de que la niña desapareciera pronto de su departamento, pero no quería esperar esos pocos años hasta que Cristina creciera. Sofía sacó una botella de vino y se sirvió una copa llena, luego otra. La niña salió de su habitación, bostezando un poco. Pasó junto a Sofía, estirándose para alcanzar su taza de agua, pero no se mantuvo de pie. Con sueño,
se tambaleó y golpeó la taza con la palma de la mano, y la taza favorita de Sofía cayó y se hizo añicos. Sofía no entendió por qué se enfureció tanto. Agarró a la niña. Sofía regañó y gritó a la niña mientras gritaba y lloraba. Luego la cogió y la encerró en el balcón helado. La niña solo llevaba una camiseta, y con ese atuendo quedó rápidamente atrapada por la terrible escarcha del balcón. Lo que ocurrió a continuación da miedo imaginarlo. Adrián pasó todo el día en el trabajo y esto lo agotó emocionalmente, así que decidió quedarse un poco más. Se encontró con un viejo amigo, tomaron en un bar, bailaron con chicas jóvenes y solo después de eso se dirigió a casa. Sentía que había descansado un poco. O más bien, había exhalado. Porque el cansancio se había acumulado tanto en el que apenas veía nada a su alrededor. Como si el mundo entero dejara de existir, solo estaba el trabajo, los constantes enfrentamientos con los jefes, los proyectos que debía entregar pronto y él no tenía energía para ellos. Miró a su alrededor cansinamente y la ciudad cubierta de nieve le inspiraba melancolía. En este clima, él deseaba volver al tiempo en que estaba casado, cuando trabajaba desde casa, cuando su amada exesposa cuidaba a su hija, le traía sándwiches mientras trabajaba en la computadora. Y por las tardes, se sentaban juntos, tomaban café en el balcón, cubriendo sus piernas con una manta, mientras la pequeña dormía en la cuna. Desde que su esposa murió, dejó de sentir algo por la niña. Incluso no entendía que era su hija, como si todos sus sentimientos hacia ella se hubieran cortado. Incluso le parecía que no la amaba solo porque se parecía mucho a su esposa, a su madre. El auto estaba estacionado junto a la entrada, pero él no se atrevía a salir. Tenía pensamientos vagos en la cabeza, deseaba volver al pasado. Le dolía físicamente darse cuenta de que no podía volver y volver a sentirse feliz. Como si todo lo que había hecho allí no tuviera ningún significado ahora. Amaba tanto a su ex esposa, estaba tan afligido cuando murió, cuando la enterró, que ese dolor todavía persistía en él. Repasaba una y otra vez en su mente todo lo que había sucedido entre ellos. Fue realmente un matrimonio perfecto. Lo único de lo que se arrepentía era de haber decidido tener un hijo, porque el niño no los unió, más bien lo contrario. Su esposa comenzó a dedicarle cada vez más tiempo al niño y él sentía puntadas de celos constantemente. Pero todo eso estaba en el pasado. Ahora ella ya no estaba, pero quedaba la hija con la que él no quería tener nada que ver. Adrián salió del auto y se dirigió hacia su casa. Entró en el edificio, subió las escaleras hasta su apartamento y entró en el interior. Al regresar del trabajo, Adrián se encontró con una escena terrible. La sala de estar estaba completamente destrozada, su esposa borracha yacía en el sofá, junto a ella estaba su amiga borracha y no había rastro del niño en ninguna parte. El balcón estaba abierto de par en par. Adrián corrió hacia el balcón y vio huellas de pies pequeños y también algunos zapatos. Estaba tan aterrorizado que no podía entender lo que estaba sucediendo. Adrián agarró a Sofía por el pecho, la sacudió, pero no pudo lograr nada de ella. Cerró el balcón, se sentó en el sofá sin saber qué hacer a continuación. Le daba miedo imaginar lo que su esposa estaba dispuesta a hacer para deshacerse del bebé. Decidió no hacer nada hasta que su esposa se recuperara. La tomó bruscamente y la llevó al baño, la obligó literalmente a tomar una ducha fría. Luego le dio café, luego la llevó de nuevo a la ducha fría. Este ciclo se repitió hasta que ella no pudo hablar correctamente. No podía articular palabra. Aún así, no podía decir lo que había sucedido. Entonces la dejó en paz, la llevó de vuelta a la sala y la dejó junto a su amiga.
Adrián estaba en estado de shock por lo que estaba sucediendo. No durmió hasta las 4 de la mañana, sabiendo que mañana, o más bien, hoy tendría que ir a trabajar. Estaría allí como una mosca somnolienta, pensando en dónde estaba su hija. Solo hasta las 6 de la mañana Sofía podía hablar correctamente y razonar. No entendía por qué se sentía tan mal. Le daba miedo imaginar lo que se habían metido. Sofía solo dijo que su hermana se llevó a la pequeña Cristina. Adrián se quedó paralizado, sin entender qué tenía que ver Carolina con lo que estaba sucediendo con la niña. Sin investigar con su esposa, se preparó rápidamente y se fue al trabajo. Durante todo el día laboral pensó en la necesidad de visitar a Carolina y hablar con ella adecuadamente. Después del trabajo, Adrián se sentó en el automóvil y, a pesar de la intensa nevada, se dirigió a casa de su hermana. Llegó al sector residencial en el otro extremo de la ciudad, se metió literalmente entre los montones de nieve y estacionó el auto frente a la casa que le resultaba familiar. Golpeó la puerta, frotándose los hombros con las manos. Hacía mucho frío, la nieve caía con fuerza. Pensaba que si se demoraba mucho, no podría salir de allí. Vio cómo se encendía la luz en la sala, luego en el recibidor y, de repente, apareció su hermana en el umbral, una hermosa joven con el pelo largo que a menudo llevaba trenzado. Se puso un abrigo grueso sobre los hombros, se calzó los zapatos y bajó hacia la puerta. Dejó entrar a su hermano y él solo habló de que no se quedaría mucho tiempo porque la nieve lo bloquearía. Carolina se sorprendió de que al hombre solo le importara el estado del automóvil y no el estado de su hija. ¿Dónde está Cristina? ¿Por qué la has llevado, en primer lugar? Preguntó el hombre dirigiéndose a su hermana. Él acababa de estar afuera, decidiendo meter el automóvil en el patio. Se dio cuenta de que de todos modos no podría salir de allí y decidió quedarse a pasar la noche. Ella le sirvió una cena caliente. De repente, pensó que se sentía mucho mejor y más tranquilo en casa de su hermana que en casa con su esposa. Ella me llamó hace varios días y me dijo que su madrastra la estaba atormentando. Le prometí que iría por ella. Pero cuando llegué, Adrián, estaba simplemente horrorizada porque tu esposa, a quien ni siquiera puedo llamar humana, había llevado a la niña a un estado terrible solo porque rompió una taza. Y luego la puso en el balcón congelado con solo una camiseta. Cuando llegué, la niña ya estaba durmiendo allí, cubierta de nieve. La tomé en brazos, la envolví en mi abrigo de piel y la llevé directamente al hospital. Mientras tanto, tu esposa estaba bebiendo con su amiga y no le importaba lo que estaba sucediendo a su alrededor, dijo Carolina, conteniéndose cuidadosamente. Ella quería golpear a su hermano por permitir que eso sucediera a su hija. Ella sabía que sentía un afecto más cálido hacia su sobrina que el hombre hacia su propia hija. Él solo asentía, sin decir nada. Un padre normal habría ido a arrancarle la cabeza a esa mujer que casi mata a su hijo. El médico dijo que todo salió bien, pero aún mantendrán a la niña bajo observación durante unos días, tiene una fuerte hipotermia. Pero todo se puede solucionar. Sinceramente, estoy muy sorprendida por tu reacción tan tranquila, dijo Carolina conteniéndose cuidadosamente. Simplemente entiendo que esto tarde o temprano habría sucedido. Sabes, constantemente discutimos sobre la niña. Incluso acordamos enviarla a un internado cuando creciera y fuera a la escuela. Pero parece que ella decidió no esperar. Sabemos que no la necesitamos, dijo Adrián honestamente, dirigiéndose a su hermana. Carolina estaba tan impactada que decidió no decir nada más. Hizo un gesto con la mano hacia su hermano y cambió de tema. No quería llevarse a la niña, que así sea,
ella misma criará a la pequeña si el padre biológico no la quiere. Carolina se encontraba en una situación similar. Cuando su madre se casó por segunda vez, su hermano ya era mucho mayor y no le importaba. Ya era un estudiante, vivía su propia vida. Ella, por otro lado, se encontró en una familia donde nadie la quería. A pesar de la diferencia de edad de 10 años con su hermano, Carolina estaba dispuesta a criar a la niña por sí misma. Si era necesario, haría todo por la pequeña. Realmente amaba a la pequeña Cristina, pero amaba aún más a su difunta madre, que ya no estaba junto a la niña. Hace mucho tiempo, la madre de la pequeña Cristina la rescató a ella, a Carolina, de una relación abusiva. Y Carolina siempre estará agradecida a la madre de Cristina por haberle salvado la vida en aquel entonces. Adrián regresó a casa al día siguiente, después del trabajo, estaba angustiado. O más bien, sentía que no sentía nada en absoluto. Tenía una sensación de melancolía en el alma, tal vez incluso apatía. Ya sea por el cansancio o por los eventos que habían ocurrido. Tenía dificultades para reconocer sus propios sentimientos. Miró a su esposa y se dio cuenta de que ella estaba preocupada por su estado. Ella se acurrucó contra su pecho y él la abrazó fuertemente. Permanecieron así en el pasillo, abrazados el uno al otro. Adrián, te amo tanto. No quiero que te la lleves, confesó sinceramente la mujer, dirigiéndose a su esposo. Él asintió con la cabeza, le dio un beso en la cabeza. Esta noche fue realmente perfecta para ellos. Cenaron juntos, tuvieron una conversación romántica, vieron la televisión juntos envueltos en una manta, hablaron mucho, y antes de dormir se entregaron al amor. Mientras ella dormía, Adrián yacía en la cama mirando el techo. Sacó un cigarrillo y encendió. Sabía que cuando ella estuviera dormida, no se despertaría por el olor. Solo por la mañana, cuando abriera los ojos, arrugaría la nariz dulcemente y le diría que no fume más en el dormitorio. Pero él seguiría fumando en el dormitorio. Él dio una última calada al cigarrillo, aún mirando el techo reflectante donde solo se veía el resplandor en el extremo del cigarro. Pensaba en qué hacer a continuación. Realmente no quería llevarse a su hija de su hermana, incluso consideraba pagar dinero solo para que ella se quedara con la niña. En ese momento, su hija estaba en el hospital y él no sentía nada hacia ella. No se preocupaba por ella ni sentía angustia. Además, ni siquiera quería hablar de ella. Su esposa tenía razón, la niña simplemente interrumpía su vida feliz, como si fuera la causa de todas sus peleas y desacuerdos. Aún no se imaginaba lo difícil que sería su vida con esa mujer, pero de cualquier manera pensaba que estaría mejor sin su hija. Apagó el cigarrillo, abrazó a su esposa y se sumergió en el sueño. Carolina estaba parada en la entrada del hospital, balanceándose de un pie a otro. Había montones de nieve por todas partes y no podía calentarse. No quería entrar al hospital porque no soportaba los hospitales. Entonces, vio a su sobrina acercándose a ella a través de las puertas de cristal y recién entonces entró al lugar, firmó los documentos necesarios, recogió a la niña en brazos y la llevó hacia el auto. La niña se aferró fuertemente a su tía, apoyando la cabeza en su hombro. Se sentía en paz y segura cuando estaba cerca de su tía, en lugar de su madrastra. Pensaba que su tía la llevaría a sus padres y de inmediato comenzó a llorar cuando se subieron al auto. Carolina no necesitaba explicar nada. Entendía por qué la niña lloraba. No te preocupes, Cristina. No iremos donde tu madrastra y tu padre. No quiero mentirte, pero decidieron no llevarte. Sabes, eres demasiado pequeña para entenderlo.
Pero yo también estuve en tu lugar cuando mis padres no les importaba. No tenía una tía que pudiera llevarme. Por eso decidí que yo misma te llevaría. Ahora iremos juntas, arreglaremos algunos papeles y pronto legalizaré la custodia sobre ti. Así que estaremos viviendo juntas, dijo con una sonrisa. Y su corazón se calentó cuando vio que Cristina lucía feliz al escuchar esa noticia. Carolina temía imaginar en qué condiciones vivía la niña allí si se alegraba tanto. Pasaron varias largas semanas antes de que Carolina pudiera completar los trámites. Su hermano entregó la custodia con alegría e incluso comenzó a enviar dinero regularmente. Oficialmente establecieron la pensión alimenticia y él la pagaba puntualmente. Estaba dispuesto a pagar cualquier cantidad con tal de no llevarse a la niña. Aún se avergonzaba de haber abandonado a su hija, pero no sentía nada por ella y no quería llevársela. Y tan pronto como la niña desapareció del departamento, su relación con su esposa se volvió simplemente perfecta. Después de medio año, la pequeña Cristina comenzó a llamar mamá a Carolina, y Carolina también la consideraba su hija propia. Vivían juntas, construyendo su vida juntas. Al principio, por supuesto, les resultó un poco difícil porque la niña no conocía las reglas básicas. No sabía vestirse sola, leer ni tenía habilidades domésticas básicas. Pero la niña aprendía todo rápidamente y se adaptaba fácilmente si Carolina le ayudaba. Muy pronto, Cristina se volvió mucho más independiente, disfrutaba ir al jardín de infancia de donde la recogía Carolina. Vivían juntas, como alma gemela, aunque a veces había desacuerdos. Pero Carolina veía todas esas dificultades de manera positiva. Después de todo, ella también fue una niña y entendía que las tazas rotas eran solo el resultado de la torpeza. Ella también había sido así en su infancia. Ella amaba mucho a la niña, se esforzaba por no pensar en que esa pequeña niña resultó ser no deseada por nadie después de la muerte de su madre. Y de hecho, ya no importaba lo que había sucedido en el pasado. Lo importante era que ahora la niña estaba segura. Era feliz.